Vamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos y a todas, aquí los que estamos cerquita, en la congregación, en la comunidad, y a toda la comunidad que está lejos, que está del otro lado del mundo, o donde quiera que se encuentren, nos estén viendo, como la comunidad del pueblo de Dios, ¿no? Ané, como la comunidad del pueblo de Dios. Y de alguna manera podemos estar unidos a la distancia. ¿Y qué es lo que nos une a la distancia? Pues lo que nos une a la distancia es la Torah. Porque eso es lo que nos une. Nadie viene a ver mi linda cara, por Dios, mi linda está. No, la verdad es que si fuera por mi cara, nadie estaría aquí. Realmente lo que nos une es el estudio de la Torah, ¿no? El estudio de la Torah y el estudio de ¿cómo se llama? De la palabra. Entonces, vamos a empezar con el tema que nos acontece hoy, ¿no? Está Jaime y está Sin ahí. Saludos a ellos. Shabbat Shalom. ¿Quién me puede decir qué es lo que empieza a la caída del sol de hoy? Cuando termine este Shabbat, Ane. Yom Teruah, exacto. ¿La fiesta de qué? En español, ¿cómo sería? La fiesta de las trompetas, exactamente. Hace rato me dijiste, hija, ¿eh? Entonces, vamos a tener un estudio especial, ¿vale? David se va a encargar de la parashá más tarde. Sí, ¿no, brother? Sí. Como habíamos quedado, ¿sí? Ok, David se encarga de la parashá más tarde. Primera de Samuel se queda en stand-by porque estamos en una fecha especial y va a haber un estudio hoy sobre la fecha que nos acontece hoy, para que entendamos la razón y el motivo del por qué cuando termine este Shabbat empieza uno nuevo. Porque es un Shabbat alto, ¿no? Exactamente. Porque es un Shabbat alto, porque es un Shabbatón, ¿por qué? ¿Y qué es lo que se festeja en este Shabbatón? A mí me emociona mucho esta fiesta. Bueno, a mí me emocionan todas las fiestas, la verdad. Y siempre digo eso, ¿no? Cuando llega la primavera y empiezan las fiestas de primavera, ¿qué decimos siempre? ¡Wow! ¡Qué emoción que empiecen las fiestas de primavera! ¡Qué emoción que ya podamos empezar a tener nuestro Seder de Pesaj! ¿Vale? Y nos emociona mucho, ¿por qué? Porque ¿qué representan las primeras fiestas? Las de primavera. La primera venida de nuestro Señor. ¿Ok? Pesaj. ¿Quién me las puede decir cuáles son las fiestas? Pesaj. No. En orden. Bien, primero viene Pesaj. Luego Matzot, ¿no? Panes y levadura. Y luego Shavuot. ¿Ok? ¿Son emocionantes las tres fiestas? Pues sí. ¿Por qué? Porque en las tres fiestas se habla de ¿quién? De Yehoshua HaMashiach, ¿no? En las tres fiestas. Y de su primera venida. Ahora, en estas segundas fiestas que empiezan en el otoño, que son denominadas las fiestas de otoño, porque estamos ya un pasito del otoño, ahora nos agarró un poco más todavía metidos en la primavera, en el verano, perdón, pero son propiamente las fiestas de otoño. Entonces, estas fiestas de otoño, ¿qué es lo que nos dan o como referencia? Pues es lo que vamos a ver ahorita durante el estudio, ¿ok? Entonces, solo para recordar, ¿cuáles son las fiestas que nos acontecen de aquí en adelante? La primera es Yom Teruah, que es la que corresponde al día de hoy. Cuando termine la caída del sol, empieza Yom Teruah. Después, 10 días después, ¿qué viene? Exacto, Yom HaKippurim, o Yom Kippur, como le llaman los judíos. Y luego Sukkot, ¿ok? Viene Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? ¿Ok? Que es una semana entera de fiesta, que es una de las fiestas de peregrinación, ¿ok? O fiestas de las cabañas, puede ser también así. Y luego, ¿qué sigue? Esto es una fiesta, exacto, que nadie casi observa, pero que debemos observar porque es glorioso también este día. Shmini Atzeret, ¿ok?
Entonces, vamos a tener, y hemos tenido ya estudios con respecto a cada uno de estos días, ¿no? Y vamos a ir observando durante el previo o a la víspera de la fiesta, como el día de hoy, vamos a tener un estudio que hable de ello. Entonces, Yom Teruah es la cita que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 16 de septiembre. ¿No? Sí, pero en realidad, pues es el 16 de septiembre del calendario nuestro. ¿Ok? Pero hoy, a la caída del sol, empieza el Moed que da inicio a las fiestas de otoño. Profética y escatológicamente representa lo que será la segunda venida. ¿Cómo se denomina la segunda venida? El día del Señor. El día de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. La señal que anunciará su vuelta y el inicio del juicio. ¿Ok? Y el inicio del juicio. Levítico 23, vamos a leerlo. Ané, ¿me ayudas leyendo Levítico 23? Levítico 23, del 23 al 25. Les puedo hacer lento, no te preocupes. ¿Lo tienen por ahí? Vale. A ver, si lo leen. Del 23 al 25. Levítico 23, del 23 al 25. Venga, ¿lo leemos? El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes, señalado a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Una ofrenda encendida. Ofrendas especiales al Señor. El Señor le dijo a Moisés hasta la 25. Ok, no, ya está ahí, hasta el 25 nada más. Ok, es un Shabbat alto, dice. Es un Shabbat especial. Y es un Shabbat en el cual se ejercen las mismas legislaciones que cualquier Shabbat. ¿Cuál es? Pues un día de descanso total. ¿Ok? ¿Cuál es este séptimo mes del que estamos hablando? El mes de Elul. ¿Ok? Y entonces, lo hemos dicho ya antes, pero creo que vale la pena repetirlo. Debemos nosotros obedecer el mandamiento que se nos demanda Adonai aquí. Anesita, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, chiquita? Vamos a poner atención, amor. ¿Vale? Vamos a poner atención. Vale. Para que no nos distraigamos, y se distraigan todos, porque se distraen bastante todos cuando estamos, ¿no? Entonces, debemos nosotros obedecer el mandamiento que se nos demanda Adonai hoy aquí. Bueno, el día de mañana, bíblico, ¿no? O sea, a la caída del sol. Sí. Porque les pongo yo aquí, como introducción, que a los ojos de un incrédulo, inclusive de alguien que cuestiona nuestra emuná, parecería que escogemos la mitzvah del mandamiento de qué hacer y qué no. Cuando me refiero que si debemos hacer el mandamiento en su totalidad, debemos hacer una ofrenda encendida, debemos matar un cordero y debemos presentarlo y ponerlo en un altar. ¿Debemos hacerlo? No. Bueno, entonces, expulgamos la Torah y decidimos qué es lo que vamos a hacer y qué no. O sea, cumplimos unos mandamientos y otros no, o parte del mandamiento, o cómo sucede. Porque ya me lo han dicho a mí antes. Ah, sí, pues entonces haz los sacrificios. A ver en qué templo los haces. No, pero el sacrificio ya lo hizo Yeshua. Exactamente. Y puntualizo en esto, yo sé que lo hemos visto ya antes, pero hay mucha gente que no lo va a ver y que no tiene la noción clara de todas estas cosas, ¿no?
tal y como ya le hemos enseñado antes, nuestro precioso Mashiach, Él ya ha hecho todos y cada uno de los holocaustos, todos y cada uno de los sacrificios, de una vez y para siempre, de manera perfecta. Y este Olam, la ofrenda encendida, también ha sido en su totalidad hecha ya por Él. Entonces, si nosotros decidiéramos hacer un sacrificio y después de hacer ese sacrificio convertirlo en humo como ofrenda encendida, como un Olam, ¿qué estaríamos haciendo en ese momento? Hello. Si él ya hizo el sacrificio. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en ese momento? Si levantamos un Olam y hacemos una ofrenda y hacemos una ofrenda encendida. Estarías denegando lo que él hizo en la cruz por salvación a la humanidad, ¿no? Por la salvación del mundo. Exactamente. Lo que estaríamos haciendo en ese momento es un sacrilegio. Bye. ¿No? Porque el sacrificio que hizo nuestro Redentor no fue suficiente. ¿No fue suficiente para que decir, tenemos que seguir haciendo sacrificios? Pues no, es suficiente, Shabbat Shalom. Es suficiente. El sacrificio es suficiente. Y eso sería algo terrible, que nosotros decidiéramos hacer un Olam para cumplir con la mitzvah al 100%, sería un, ¿cómo se llama? Un sacrilegio. Ahora, entonces, ¿no cumplimos el mandamiento o cómo? ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿O sí lo cumplimos? ¿Cómo cumplimos nosotros el mandamiento completamente? Porque el mandamiento dice que nosotros hagamos ¿qué? Un Shabbat completo. Hagamos sonar la truá. Ya están ahí los shofares listos. Los pulmones de los que lo tocarán. Para cuando él venga. Ok. Y listos para estar atentos, ¿no? El mandamiento es escucharlo. Y el mandamiento es escucharlo, no sonarlo, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Y por eso procuramos que haya más de uno tocándolo. Para que el otro que toca, luego escuche y así. ¿Ok? Vale, eso va a ser. Pero también está el mandamiento de hacer una ofrenda encendida, un Olam. ¿Cómo hacemos con ese Olam? Bueno, pues es simple y lo hemos dicho ya muchas veces antes. Presentando el sacrificio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach como único y eterno y suficiente. Levantando nuestras manos al cielo, literalmente, dando gracias y presentando. Y vamos a hacer esto en la tarde. En el ceder de Yom Teruah lo vamos a hacer. Vamos a presentar nuestro Olam. Y es un momento, ¿cómo se llama? Solemne y muy importante, porque estamos evocando el sacrificio de Mashiach como el único y perfecto, que ya sucedió y que no tiene por qué volver a suceder nunca más. Entonces, conmemoramos este Shabbat alto, escuchando el sonido de la truá y presentando el Corbán perfecto, el Olam perfecto que ya sucedió, levantando nuestras manos y presentando a Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya, es que es increíble, esto es grande de verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que se conmemora en este día? Yom Teruah es el día en que profética y escatológicamente hablando se representa el inicio del día del Señor, ya lo dijimos, pero dentro del inicio dentro del día del Señor hay algunos elementos que van a ir sucediendo. Ya hemos estudiado el día del Señor aquí y a fondo. Es más, tuvimos una pequeña serie del día del Señor en el que fuimos viendo las características y lo que sucedía en ese día, cómo sucedía, para que fuera claro. Porque me acuerdo que un día Lucecita nos dijo, ¿no? Pero a ver, explíquenme esto del milenio, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser? ¿O en qué momento sucede? ¿Cómo pasa? Y explicamos claramente lo que será el día del Señor. Entonces vamos a dar una pequeña pincelada nada más ahorita, para que lo vayamos entendiendo. Primero que nada, escatológicamente hablando, se representa el inicio del juicio. ¿A quién se le va a dar juicio? Sí, sí es cierto. A todos, y está bien dicho eso. A Hasatán primeramente y a sus huestes de ángeles caídos, ¿no? Pero es cierto que habrá un juicio de todos y para todos.
todos seremos, enjuiciados en ese mismo día. Primero Hasatán, sus huestes y ángeles caídos, ¿no? El día final, que suene la truá. Pero también da inicio al día del juicio de las naciones y de la humanidad, como bien decimos ahorita. Inclusive es el día en que inicia la ejecución de sentencias dadas. Por ejemplo, una sentencia dada. ¿Qué va a suceder cuando suene la truá? ¿Cómo que un ejemplo de una sentencia dada? Solamente resucitarán los que fueron encontrados salvos por causa de la muerte y resurrección de Yehoshua HaMashiach. Los que hayan confesado a Yehoshua HaMashiach como su Señor y Salvador. ¿Vale? Ok. Y entonces todos los que murieron antes de Yehoshua, pues ellos tendrán oportunidad de ¿cómo se llama? De reconocer a Yehoshua como el Señor. Ahora, para alguien como Moshe, esto es algo muy sencillo, mira. Moshe, por ejemplo, es despertado en el último día, prum, y ve a Yehoshua HaMashiach ahí. ¿Y qué dice? Adonai Echad. Es Adonai. ¿Me entiendes? Simple. Todo aquel que vivió, anduvo conforme a la emuná enseñada en la Torá, sabe que el día de la resurrección, cuando sea resucitado, quien tendrá enfrente será ¿quién? Adonai mismo. Entonces, siempre hay esas preguntas como medio tramposillas, ¿no? A ver, y entonces si solamente a través de Yehoshua HaMashiach, entonces ¿qué de todos los judíos que murieron y que no tuvieron a ver, todo judío que murió antes de Yehoshua, porque después de Yehoshua las cosas cambian. Porque entonces ya negaste al que vino, murió y resucitó. Estás negando que Adonai se disminuyó, ¿no? En la figura de un hombre, no en un hombre, en la figura de un hombre para redención de los pecados del hombre. Porque el sacrificio de un chivito no cumple con el requisito de cubrir los pecados de la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Tenía que morir uno similar. Y para que esta redención fuera eterna, tenía que morir uno que fuera eterno. No hay otro que sea eterno que no sea Yehoshua, que pudiera cumplir con esto. Porque aunque hubiera mandado un malaj a un ángel, y se hubiera hecho en la figura de un hombre, pues no funcionaría. Porque tenía que ser ¿quién? Alguien sin relación al pecado, santo, santo, santo. Y si los propios ángeles dicen, santo, santo eres tú, Rey nuestro, Señor de todo el universo, ¿quién más podía hacerlo? Entonces, para esos que murieron en la fe de Abraham, en la fe de Moshe, ¿no? En la fe de los profetas, antes de la venida de Yehoshua, ellos saben perfectamente que cuando despierten, Adonai uno es. Y es por siempre. Y entonces sabrán que el que tiene de enfrente, que es el único que tiene el poder para juzgar naciones, el único que tiene el poder para resucitar muertos, sabrán que tienen delante a uno, ¿no? Que ese será Yehoshua HaMashiach. Al final nuestra esperanza es poder despertar. ¡Wow! Nuestra esperanza es que ese día seamos despertados, porque a eso iba. Ese es el cumplimiento de un juicio inmediato. Los que no reconocieron a Yehoshua, los que no guardaron su Torah antes de Yehoshua, ¿no? Y no honraron a Dios con sus vidas, no serán despertados. Uno de ellos, Korach, por ejemplo, él tuvo juicio directo. Él ni a este juicio va a presentarse porque ya fue sentenciado. Por eso dice que bajó vivo al sepulcro. Significa que su juicio se ejecutó al momento. Pero así como ese, Acán, y así como esos muchos más que estuvieron ahí, que negaron al Señor, y todas las naciones paganas que no honraban a Adonai, ¿no? Entonces, una de estos juicios que se van a ejecutar al momento es ese: todos los que no fueron encontrados aceptos y ¿cómo se llama? Y redimidos permanecerán durmiendo. Ahora, los que no y estén vivos permanecerán en esta naturaleza caída que hoy tenemos. No se les dará una naturaleza nueva. Y entonces será evidente que algo está mal. Será evidente que algo está pasando.
será evidente entonces que los juicios se empezaron y se están ejecutando ya. Entonces, cuando te dicen, no, es que esto ya empezó hace no sé cuánto, no ha empezado todavía. ¿No? Seguimos todavía. Entonces, Yehoshua dijo, Juan 12:31, Juan 12:31, si quiere alguien y podemos leerlo, Ane, Santa María, ¿lo quieres leer? Juan 12:31. Shalom, brother. 31. El 12:31 solamente. Si alguien quiere buscar el 16:11 también. ¿Qué dice Juan 12:31? Ajá. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Exactamente. Ahora el juicio de este mundo es. Ahora echarán fuera a quien es denominado el príncipe de este mundo. Porque es quien gobierna en este mundo actualmente. ¿Tiene esa potestad? Sí la tiene. Pero eso se eliminará y se le quitará. ¿Y empezará cuándo? Un día como este, que empezaremos. Juan 16:11. No, Juan 16:11. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo lo han juzgado. Exactamente. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo lo han juzgado ya. Claro, ha sido juzgado ya. Lo único que hace falta es que la ejecución de dicho juicio para que entonces la sentencia se lleve a cabo. Si vamos viendo la magnitud de lo que representa este día, en el día del Señor, que da inicio justo al sonar del shofar, será ejecutado el juicio y condena de Hasatán. Voy a leer yo Apocalipsis 20, del 1 al 3, porque es largo. Ahorita que hay uno más cortito se lo damos a Ane. A Ane Chilla. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el acusador y Hasatán, el mentiroso, y lo ató por 1000 años. Ya hemos explicado qué sucede y por qué esos 1000 años, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos el día del Señor. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años después de esto. Después de esto es necesario que lo desaten por un poco más de tiempo. Ahora, explicábamos antes, y voy a hacer esta pequeña pausa porque es necesario saberlo. Si Hasatán es encarcelado, encadenado y puesto bajo custodia por 1000 años, ¿para que no qué? Para que no engañe nuevamente. ¿A quién va a engañar si todos los que están en este momento, que somos el pueblo de Dios, habremos sido ya transformados? A los que quedan sin ser transformados. A todos ellos que seguirán en su naturaleza caída. ¿Ok? Entonces, al sonar de la truá, da inicio el proceso en el cual durará 10 días para el juicio de todos los que junto con Hasatán fueron en pos de sus deseos y dieron la espalda a Elohim. 10 días de arrepentimiento entre Yom Teruah y Yom HaKippurim, día donde se llevará a cabo dicho juicio. Ahora, día de arrepentimiento para los que estamos como hoy, sin que haya sucedido el día. Porque, perdón, pero el día de la Truá, ese día que
ya vamos a leer después, que dice que al sonar de la final trompeta, todos seremos transformados y los que no seguirán con su condición como se quedaron, ese día ya no podrán arrepentirse nada, porque el día de juicio ya estará. Ya se ejecutó y ya empezó. Para los que, como el día de hoy, que observamos Yom HaKippurim, que observamos Yom Teruah, es una alerta. La Teruah, cuando lo escuchemos, debe ser una alerta y entonces transformar nuestro corazón en Teshuvah y buscar caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que no hay mejor día para arrepentirse, para empezar a comprometerse verdaderamente, a dejar de jugar al creyente, a dejar de hacer como que creemos y poner palomitas nada más del checklist. Sí, ya voy al Shabbat ya. No, cantamos alabanza. Sí, que hay que observar la Teruah y hay que escucharla, bueno, sí, pero en nuestra vida, en nuestra ejecución de lo que la voluntad de Dios es, ¿qué hay? Este día es un día importante, es un día donde debemos verdaderamente tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es un día solemne, pero más que un día solemne, es una oportunidad que el Señor pone cada año para los que venimos caminando y venimos guardando y esforzándonos y haciendo lo necesario para caminar conforme a su voluntad, para decir, Señor, aquí estoy. Ay, llegué a gata, Señor, pero estoy aquí. Y me levanto todos los días cuando me equivoco. Se hace un paralelo con este día, al igual que el Pesaj. Porque el Pesaj se representaron dos cosas: la alegría de los hijos de Israel y el lamento de los israelitas. Exactamente. Y en Yom Teruah, porque hubo un juicio que ejecutó a los egipcios. Y en Yom Teruah es exactamente lo mismo. La alegría para los que hemos sido transformados. Y el dolor y la tristeza para los que no. Entonces nosotros debemos entender que este día de juicio, estos 10 días que hay, es más, hemos venido diciendo, ¿no? Todo el mes de Elul, que es el anterior, perdón, ¿no? Es un mes de preparación. Es un mes en el que debemos observar nuestra vida, afinar, como cuando vas a la ITV aquí en este país. Para los que tenemos coches es clarito que es la ITV, que es la verificación vehicular, y vas a ver cómo está tu auto, y el tipo pasa el coche y te dice, tus llantas no pasan, brother, tus neumáticos, porque aquí son neumáticos, las gomas de tus neumáticos están gritando porque las cambies. Oye, tu transmisión no va, oye, tus luces están dañadas. Así como sucede cada año eso, para que el coche se vea la condición en la que se encuentra, así de verdad nosotros deberíamos observar esta fiesta, para nosotros observar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace falta en nuestra vida? De ser transformado, de ser cambiado. Verdaderamente. Y que cada día que viene Yom Teruah sea un día de compromiso de verdad, y de verdad en nuestra vida. No para hacer el checklist de otro Yom Teruah más. Hoy cuando viene el ayuno, pues me cuesta un buen de trabajo, pero lo hago. ¿Y de qué sirvió? Si un día después tú sigues en la misma y caminas conforme a lo mismo que has venido caminando. Yo entiendo que hay cosas con las que peleamos todos los días. Cosas que son complicadas y difíciles de quitar en nuestra vida. Porque tuvimos tantos años de hábitos sucios, de hábitos malos, de hábitos incompatibles con la santidad de Dios, ¿no? Y no pensemos solamente en cosas que tengan que ver con sexualidad y cosas por el estilo. Claro que también suceden esas cosas. Cuando me refiero a sucios, a que manchan nuestra emuná, claro, nuestra presencia delante de Adonai. Es el mes de Etanim. Etanim es este mes, claro. ¿No? Yo me he dicho Elul, perdón, me equivoqué. ¿No? Entonces, porque Elul fue el mes anterior. Entonces, estos 10 días, que tampoco podemos saber si son 10 días exactamente. Pedro decía que un año es como un día, o 1000 años es como un día, ¿no?
un día como 1000 años. Entonces, cuando dice que serán 10 días, pues tenemos que tomarlos literales así, o tal vez es un tiempo solamente, ¿no? Pero son 10 días o 10 meses o 10 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el juicio es inminente y tampoco puede ser mucho tiempo, porque el juicio empieza y el juicio es. Y todo forma parte del día del Señor. Claro, Dios es didáctico. Nos enseña a través de sus fiestas lo que sucederá en el día final. Tal y como en la didáctica de los días y las fiestas de primavera enseñaban la primera venida de Adonai. Por eso yo creo que debe haber sido fascinante para los apóstoles decir, wow, ¿cuántos años veníamos festejando Pesaj? ¿Hace cuántos años que veníamos festejando toda mi vida? Pues desde que era un niño, ¿no? Festejando panes sin levadura, matzos. Y luego festejábamos Shavuot. Y luego vimos la ejecución de todo delante de nuestros ojos en la obra de Mashiach. Pudimos ver que era el corbán perfecto que se estaba llevando a cabo en ese momento. ¡Wow! Pudimos ver también este proceso que el Señor hizo con nosotros en este tiempo de panes sin levadura, cómo nos purificó, cómo nos limpió, cómo sacó toda la basura que había dentro. Y pudimos ver también grandiosamente cómo el día del Pentecostés, malamente llamado, bueno, en griego traducido Pentecostés, o Shavuot, los primeros frutos fuimos inclusive nosotros porque se derramó el Ruach HaKodesh. Bueno, pues así nosotros, cuando estemos delante de la presencia del Señor y el juicio ya empezado, podremos decir, ¿cuántas veces tocamos la truá? Y ya le escuchamos. Baruch Adonai. Bendito el Señor, porque pudimos escucharla, porque pudimos actuar y obrar conforme a su voluntad y honramos el sacrificio de Mashiach, que es lo que nos llevó hasta estar aquí, redimidos en su presencia. Ahora bien, ¿qué juicio es este? ¿Un juicio más? Es el juicio final. Yom Teruah es también el día en que sucederá la resurrección de los muertos y la transformación de los que en ese momento estén vivos a una naturaleza nueva, redimida e incorruptible, exactamente. Es también el anuncio glorioso del regreso de su majestad, de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, que viene por su pueblo. Si esto no te emociona, no te emociona nada. A mí me pone a full, ¿me entiendes? Estaba yo en la mañana pensando, ¿no? Lo que representan estas fiestas, cómo podemos ser partícipes de ellas. O sea, que el Señor no nos dejó, como siempre digo en las oraciones, a merced de tradiciones vanas, ¿no? Así como cuando llega Pesaj y decimos, Semana Santa, Dios mío, ¿no? ¿Qué es eso? No nos dejaste a merced de tradiciones. Al día de hoy podemos saber que el Señor nos ha compartido su Torah para tener entendimiento y comprender los tiempos de Adonai, los tiempos perfectos del Señor. Y entonces poder decir, yo sé quién eres, mi Señor, y sé que vendrás pronto, y sé que vienes y vuelves, y que será un día como este en el que se tocará una truá que todo el mundo escuchará. En el estudio de años anteriores les decía que muchos de los eruditos y comentaristas dicen que no precisamente tiene que ser un sonido de shofar, sino un gran estruendo, un sonido fuertísimo, estrepitante, ¿no? Estrepitoso, perdón. Estridente tendrá que serlo, porque se escuchará, o como decía hace algunos Shabbats anteriores, igual y nadie lo va a escuchar más que los elegidos. Claro. Igual y tú escucharás y tendrás la certeza de que el Señor está aquí. Y enseguida de eso te verás transformado, ¿no? Y serás arrebatado, pero no al cielo, sino a una naturaleza nueva. No te vas a mover de esta tierra, pero tendrás una naturaleza nueva, porque el Señor empezará el proceso donde hará nuevo todo, cielos y tierra nueva. Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo. Ese es caballito de batalla en una predicación como esta, porque es necesario entender lo que dice Pablo aquí a los de Tesalónica. 4, del 15 al 17. Amén, así es.
No sé quién, no alcanzo a ver quién puso un muñequito que está así de festejando, pero así es, bien, así es. Primera de Tesalonicenses. 4. Venga. 4 del 15 al 17. Por lo cuales decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, precederemos a los murieron. A los que durmieron, exactamente. Fíjate, pues le decimos esto por la palabra del Señor. O sea, esta no es palabra de Pablo, de Shaul. Esto es palabra que viene del Señor. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta su venida, su segunda venida, esto ya lo escribió después de que el Señor había venido en la primera vez. ¿Qué dice? De ninguna manera nos adelantaremos a los que duermen, sino que conjuntamente con ellos seremos transformados. Resucitarán y se les dará una naturaleza incorruptible, tal como a nosotros que seremos transformados. ¿Qué sigue? Fuerte. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y resucitarán primero, dice. Porque el Señor mismo descenderá. Ahorita continuamos, espera. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, en mi versión dice, de los mensajeros, y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach. ¿Qué significa que los muertos en el Mashiach? Los que murieron terrenalmente, pero los que confiaron en Dios. Exactamente, resucitarán primero. Entonces, nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Ok, vale. Luego nosotros, los que vivimos, dice mi versión, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Vale la pena, y lo hemos explicado muchas veces, pero necesariamente tenemos que explicar esto, porque tal vez haya quien no lo entienda. Seremos arrebatados y llevados a las nubes. O sea, ya cuando te des cuenta, ¡prum!, estarás ahí en una nube, así, entre algodones, nubes de algodón. Pues claro que no. Esto es una forma idiomática de expresión. Es una expresión idiomática nada más. Siempre que nosotros vemos las nubes, nosotros podemos ver que las nubes no se mueven. Pero en la referencia que nosotros estamos aquí parados en la tierra, no sabes que se mueven, pero tú no lo entiendes y no sabes, pero se mueven a velocidades estrepitosas. Entonces, cuando dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no significa que estaremos en las nubes arrebatados y en el rapto de la iglesia de ahí arriba estaremos observando qué pasa aquí abajo, ¿no? A ver cómo les va a los que se quedaron. No, sino que el Señor nos va a renovar. Pues claro que sí, exactamente. ¿El Señor qué hará? Sí, arrebatará a todos los suyos de la condición caída y de pecado en la que vivíamos. El cuerpo corruptible que teníamos, de eso seremos arrebatados, de eso seremos quitados, y dice que será como en un abrir y cerrar de ojos. Será rapidísimo, ¿no?
Y entonces cuando dice que saldremos al encuentro con el Señor, no significa que ya estarás, no, el Señor mismo nos restaurará y estaremos en su presencia. Y así estaremos con el Señor ya. Y es algo que voy a decir ahorita porque si no se me olvida luego. Sí, porque siempre digo, no, lo voy a dejar para después, pero lo voy a decir de una vez. Solo y solo de esta forma nosotros podríamos estar en la presencia del Señor. Porque la naturaleza que se nos será dada será una naturaleza sin relación a la carne y la sangre, sin relación al pecado. Esa es la razón por la que verdaderamente podremos estar delante de Él. Si no, es impensable que ningún hombre en la condición actual caída puede estar en su presencia. Por eso sabemos y entendemos que ninguno de los que estuvieron en la presencia del Señor, que data de que estuvieron en la presencia del Señor, estuvieron delante de Adonai mismo. Hubieran muerto. Acuérdense que todo Elohim y todo Malach son ¿qué? Representantes del Señor, que estaban trayendo el mensaje de Adonai, y lo hemos dicho que eran como embajadores de Él. Cuando tú vas como embajador de tu país, el que te está viendo enfrente tiene que considerarte como si fueras el presidente mismo del país, porque es quien está llevando el mensaje y el que es embajador, el que hace presencia de ellos. ¿Vale? Entonces la única forma en la que nosotros podremos estar delante del Señor es habiendo sido transformados. Si no hemos sido transformados, olvídate que podremos estar en su presencia. Sin santidad nadie, absolutamente nadie podrá ver a Dios, podrá ver a Elohim, al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y nos queda claro eso. Por eso es imprescindible que suceda esto, que nosotros, los que hayamos quedado vivos, primero los que murieron hayan sido resucitados y dándoles una naturaleza incorruptible ya, para estar en su presencia, y también nosotros, los que quedemos vivos, dice, ¿no? Los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿no? Y este arrebatamiento no es como el arrebatamiento del que se habla allá afuera, que es el arrebatamiento donde fuimos llevados a un lugar para que no nos toque nadie. Eso es imposible, sino que seremos arrebatados de la condición caída que hoy tenemos, y se nos dará una naturaleza nueva. Hasatán, que fue libre por mucho tiempo de engañar e inclusive blasfemar al Altísimo, ¿no? Será juzgado ese día, conforme a todas las atrocidades hechas en este mundo, junto con él, todos los que se comportaron, hicieron y vivieron como él. ¿Sí sabes cuál significa Satán? ¿Sabes qué significa Satán? ¿Qué significa Satán? Hasatán. ¿La chancla? No, el engañador. ¿Ok? El adversario, pero es el que engaña. ¿Ok? El mentiroso, diablo. ¿Ok? Por eso dicen el diablo, que la traducción será el mentiroso. ¿Eres mentiroso? No. ¿Te gusta mentir? Pero tío, no le llaman a mucho porque si alguien se porta mal, que te hace la nariz, ¿no? No, eso es un cuento, hija. Eso no tiene nada que ver. Pongámonos serios con esto porque es importante, ¿eh? Es importante entender esto. Aquí no hay de que te creció la nariz por ser mentiroso, no. Aquí es de que te quedaste sin ser transformado por ser mentiroso. Porque así es como se comportaba Satanás, ¿no? Tenías una naturaleza corrupta y que le dabas rienda suelta a esa naturaleza corrupta. Bueno, pues así es como se comportó Satanás. Porque Satanás, cuando fue expulsado, lo que hizo fue exacerbar todas las malas cosas que él tenía para convertirse en eso, en un adversario, y engañar al hombre, y destruirlo, y transformarlo en algo que no puede estar delante del Señor. Estaba viendo, es que no me quiero meter en esas cosas, mejor no lo diré, porque si no, luego nos cierran el canal y nos tiran las predicaciones. Vamos a enfocarnos a lo que debemos enfocarnos, ¿vale? Daniel, es que hay cosas que están sucediendo ya en este momento que son el preámbulo de ello y que quieren someter al ser humano. Fíjate cómo todas las cosas, y bueno, vamos a decirlo, pero vamos a decirlo un poco disfrazadito, ¿vale?
todo, es que sí, es que es necesario decirlo. Mira todas las cosas que están sucediendo allá afuera y las cosas que se están imponiendo. Lo que debes comer y lo que debes dejar de comer. Lo que los gobiernos mundiales dicen que ya no debes comer, ¿no? Porque daña a la naturaleza. Que tenga oídos, escuche y entienda. Y lo que sí debemos comer, que anda brincando por ahí y se arrastra por el suelo, ¿no? Que te daña a ti. Si te das cuenta, todas estas cosas no son otra cosa más que el plan del enemigo. ¿Para qué? Para minimizar al hombre en su condición. ¿Qué es lo que nos presenta a nosotros como la parte primera de la cadena de ¿cómo se llama?, de alimentación en el mundo? Que el hombre tiene la capacidad y la cualidad de matar para comer, ¿me entiendes? Y de elegir lo que va a matar para comer, ¿ok? Por encima de los leones estaríamos nosotros, ¿me entiendes? Porque tenemos la inteligencia para hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo te digo que ya no puedes hacerlo y que no lo hagas porque ya no puedes comer lo que es normal que comas, sino que comas lo que los de la cadena más baja de alimentación del reino comen? Es humillar al ser humano. Es que pierda su dignidad, su identidad y las ¿cómo se llama? Y las atribuciones que Dios le ha dado al hombre. ¿Te das cuenta? ¿Lo habías visto alguna vez de esa forma? Pues así es. Forma parte de un plan que lo que quiere hacer es destruir al hombre. Porque detrás del mundo, ¿quién gobierna este mundo? Según conforme lo que dice la Escritura. El príncipe de la potestad del aire. Satán. Entonces, Daniel, después de esta pequeña pausa necesaria, Daniel 7:25 al 27. Pero este lo leo yo, hija, porque es largo. 7 del 25 al 27. Dice: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades del Señor y también la Torá. Esto es escatología pura, ¿eh? Esto es lo que vendrá. Esto no ha sucedido. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Bueno, en realidad dice un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo, ¿vale? Pero en la traducción que tengo yo aquí, que es la Bober Cantera, dice 3 años y medio, que es lo que se ha determinado, que sería este tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo. Más, les pongo yo aquí como comentario, más que bajo su poder, será bajo su dominio. Porque poderoso, pues no. ¿Tiene dominio? Sí. Pues ha gobernado y el mundo se mueve bajo su influencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice el 26, los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿Qué significa el cuerno? En la Torá, ¿qué significa un cuerno? Poder. Por eso me da mucha risa que las representaciones de Hasatán le ponen cuernitos. ¿Tú por qué crees que le ponen cuernitos? Muchos dicen que porque Miguel Ángel, cuando pintó a Moshe, le puso cuernitos, ¿no? En realidad era porque era poderoso, no, era otra cosa esa, ¿no? Pero ¿por qué se le pone cuernitos a Hasatán? ¿Tú has pensado en eso? ¿Por qué las representaciones de Hasatán son con cuernos? Es el intento absurdo de decir, yo tengo poder sobre todas las cosas. Pero es que ¿sabes? Lo peor de todo es que se lo ponen. Se lo ponen, claro, bueno, obviamente él en sabiduría mala o de maldad, pues instruirá al ser humano para que las muestras de autoridad que pudieran suceder, ¿no?, se vieran en él. Entonces, por eso es que tiene cuernos, porque supuestamente los cuernos, no supuestamente, sino en la Torá, los cuernos representan autoridad. ¿Ok? Y tú vas a ver que en otras partes también habla de Yehoshua, ¿no? Y dice que tiene los 7 cuernos, ¿no?
Pues no está diciendo que, ay, entonces, porque tiene cuernos es el enemigo. Pues no. Es la representación del enemigo para decir, yo tengo poder. ¿Vale? Entonces, se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces se le dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Perdón, es que me brinqué uno, por eso no hay mucha... Perdónenme. Los jueces, dice, los jueces tomarán asiento, y el cuerno se le será quitado el poder. ¿Ok? ¿Quiénes son los jueces de los que está hablando ahí? Vamos, es que tenemos que entender esto. Al final no es en plural, es en singular, se sentará el juez. Acuérdate que pero puede funcionar como plural. Te voy a decir por qué. Porque en Apocalipsis, ¿qué dice? Que juzgaremos a las naciones. Que juzgaremos. Por eso dice que somos sacerdotes del reino. ¿Ok? Y juzgaremos a las naciones. Los jueces que tomarán asiento son los redimidos. Y se le quitará el poder al cuerno, y al cuerno se le quitará el poder y se destruirá para siempre. Está hablando de Hasatán. Entonces, los santos, ¿no? Se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Y les pongo yo como comentario: la autoridad se nos será dada no sobre principados y potestades, pues todos y cada una de esas potestades y principados que estaban con Hasatán habrán sido juzgadas ya y habrán sido puestas en cautiverio, ¿no? Durante un milenio dice que se encarcelará al enemigo, ¿no? La autoridad será sobre los habitantes de la tierra que no fueron transformados al sonar del shofar, a causa de haber ignorado y desechado a nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Porque no dice que todos ellos serán quitada la vida en el mismo momento, no, quedarán vivos y se gobernará sobre ellos. Todos esos que no obedecieron a Elohim y quedaron vivos a su vuelta. Ellos no recibirán un cuerpo nuevo ni resucitarán los muertos que no creyeron. Les pongo yo aquí, sino que dormirán hasta el último día después del milenio, los que estaban muertos, cuando se ejecute la sentencia final a Hasatán y sus huestes. Y todos los que no creyeron e ignoraron a Hashem, Yehoshua HaMashiach, los que estén vivos y los muertos, serán resucitados para propia vergüenza y serán juzgados, y al ser encontrados culpables, serán echados al lago de fuego junto con Hasatán y sufrirán la muerte segunda. Esto ya lo hemos visto antes cuando hemos estudiado en el Día del Señor. Ahora, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Y al acusador que los engañaba, lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y los atormentaron día y noche por los siglos de los siglos. Ya hemos dicho muchas veces que este ser atormentado por los siglos de los siglos significan otra cosa más que ser consumidos. No estarán ahí siendo atormentados, porque si no prevalecería la maldad en el universo o en el mundo, ¿me entiendes? Pues no, el objetivo es que desaparecer la maldad y desaparecer al enemigo y desaparecer esa mancha, ¿no?, que hay en el lienzo blanco. Perfecto. Entonces, vi a un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, ese sí es en plural, el trono, en singular, ¿no? El que está sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos.
Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. ¿Esto cuándo es? El final. Cuando ya hayan sido resucitados los que no fueron resucitados en la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado el que forme parte de la primera resurrección. Porque si no significará que estarás en la muerte segunda. Porque habrá otra resurrección, sí, la segunda resurrección. Esta, en donde todos los que no fueron transformados, los hijos de los hijos de los hijos, durante 1000 años de los que no fueron transformados, ¿no? Y los que fueron despertados. Y entonces, todos ellos serán juzgados. ¿Por qué? Se abrirán los libros, dice. ¿Y se buscarán qué? Las obras de ellos en ese libro. Ahora, ¿nosotros fuimos juzgados o no fuimos juzgados? ¿O habríamos sido juzgados? ¿O no? ¿O pasamos de dedo? Todos. Lo que pasa es que la ejecución de los juicios es lo que es distinto. El juicio es uno y la ejecución es otra. Es como cuando te hacen un juicio y la ejecución de la sentencia te la hacen 3 años después. En las cárceles, por ejemplo. Estás esperando que sea ejecutado tu juicio y entonces estás en espera de que te den la sentencia y todo esto. Bueno, pues el juicio fue. Pero en el mismo juicio donde fueron encontrados culpables ellos, y fuimos encontrados culpables también nosotros, la diferencia es que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Yehoshua y ellos no. ¿Se entienden? Entonces, dice, vi a los muertos grandes y pequeños, por eso dice que habrá de todos, pequeños, grandes, chicos, medianos, todos. Dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y la muerte y la fosa las lanzaron al lago de fuego. Este es la muerte segunda, el lago de fuego, dice. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. ¿Quiénes son los inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son los que serán inscritos en el libro de la vida? ¿Cómo alcanzas ser escrito? Exactamente. Los que han creído en Yehoshua. Los que han creído en Yehoshua HaMashiach. No así, ¿sí? No así los que fueron encontrados culpables, les pongo yo aquí, pero redimidos y perdonados, pues fueron cubiertos por la sangre del Corbán perfecto que se derramó para el perdón de los pecados de la humanidad, ¿no? El que es lanzado al fuego será destruido para siempre y no tendrá parte en la vida eterna. Mas los que fuimos encontrados, redimidos y perdonados por causa de Yehoshua HaMashiach y su sangre perfecta, su obra majestuosa de muerte y resurrección, entonces tendremos y alcanzaremos vida eterna. Por eso la urgencia de que el mundo entero escuche de su nombre, que el mundo entero escuche de su obra y la entienda y la comprenda, y entonces transforme su vida a través de ello. Apocalipsis 1, 5 a 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. Y dice, y de parte de Yehoshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. ¿Lo viste? No lo invento yo, está escrito. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes. Fíjate, mi versión dice, y nos constituyó en un reino. ¿Vale? Sacerdotes para Hashem, porque hay una pausa ahí. Sacerdotes para Hashem. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Qué distinto es leer que nos constituyó reyes y sacerdotes.
Pues no, rey es uno solo. Rey es uno solo. Constituyó, nos constituyó en un reino, sí, y parte y el lugar que nosotros ocupamos en ese reino, ¿cuál es? Siendo sacerdotes, jueces de ese reino. Al sonar de la final trompeta será el inicio del día del Señor y de todos estos eventos. Mateo 24, del 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Wow, es que es tremendo, ¿no? Mateo 24, del 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en este tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran majestad. De igualmente, no vendrá como Goku en una nube bajando, el Señor haciendo surf, ¿no? En la nube, no. Acuérdense que es una expresión idiomática solamente, ¿no? Prontamente. No es que suene y a ver si el Señor, no, viene y estará, ¿entiendes? Así, prontamente. Dice, Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese sería el único arrebatamiento que podría haber. Esto lo enseñan como el Natsal, o no sé cómo es que lo enseñan por ahí. Que no es otra cosa más que la reunión de todos los suyos, de todos los puntos de la tierra, en el que serás transformado y estarás en su presencia. ¿Me entiendes? No como un arrebatamiento de esos que van, vienen, después tienen que volver otra vez. Hemos hablado también del arrebatamiento que dice la Torá. Ya hemos hablado del arrebatamiento también de la Torá, ¿no? Uno será quitado y echado y el otro será dejado. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando en la palabra dice que uno será quitado, ¿no? Y el otro será dejado, es terrible, pero el que es quitado es el que es echado fuera. El que es dejado es el que permanece. Por eso dice que el que permaneciere hasta el fin. Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena volver a explicarlo otra vez. Y lo hemos dicho ya hace rato. La expresión idiomática solamente de que será al momento. Pronto, exactamente, pronto. Así como el que seremos traídos a su presencia de los cuatro puntos de la tierra. Es como cuando dice, fíjate, dice, así al que seremos traídos a su presencia de los cuatro vientos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros no estamos en los cuatro, nosotros no permanecemos en el viento. Es una expresión idiomática exactamente igual. No es más que la forma de expresar que de los cuatro puntos cardinales de la tierra seremos llevados a su presencia para ser transformados de forma instantánea. O sea, no será un proceso largo de transformación, sino que será como en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Y dice así: miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿No? ¿Qué significa eso? Significa, cuando dice que no todos dormiremos, significa que algunos estarán vivos a la venida del Señor. O sea, que no pasará un cataclismo que nos matará a todos y entonces seremos despertados de la muerte completa y total. No. Pero sí, que todos seremos transformados. Pero sí es un hecho que todos seremos transformados en un instante. Como las nubes. En un abrir y cerrar de ojos, exactamente como en las nubes, en un instante. A la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y dice, o sea, para que no quepa duda. Y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto se cumpla, porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción, y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Va a haber un juicio. Vamos a leer Daniel 7, del 9 al 14.
¿Bien qué? Del 7, perdón, del 9 al 14. ¿Se acuerdan que hay elementos dentro de este día? Y uno de esos elementos es el juicio. Y dice, estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve. Y ojo, igual, expresiones idiomáticas. Anciano de días no significa que era un viejito con sus barbas blancas y con un bastón. No, sino la sabiduría en su totalidad estaba ahí. Y se sentó y su vestidura era blanca como la nieve, y no significa ni siquiera que estuviera vestido de ropas blancas largas, no, sino que era santo, incorruptible. Y el cabello de su cabeza era como la lana limpia, o sea, en él no había nada malo. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río. ¿Qué significa el fuego? ¿Alguien puede decirme qué significa el fuego? Pureza, porque el fuego purifica. Entonces había pureza total ahí, ¿ok? Dice, era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Miles de miles le servían. ¿Quiénes son estos miles de miles que le servían? Los que leímos en Apocalipsis 1:5, que nos constituyó sacerdotes del reino. Nosotros, miles de miles le servían, ¿no? Ahí estaremos incluidos junto con las huestes de ángeles. Y millones de millones estaban de pie delante de él, esperando juicio. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras. ¿Cómo? Las que no creyeron. Exactamente. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes del que hablaba el acusador, el cuerno, dice. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. Esta es una imagen que es una visión que tuvo Daniel de lo que será ese día y ese juicio. Lo mismo que tuvo Juan. Es el mismo juicio visión de juicio que tuvo Juan. Cientos de años. De diferencia. Dice, y fueron entregados a las llamas de fuego. ¿Qué dijimos que son las llamas de fuego? Purificación, pureza. Entonces, consume. Claro, es que, ojo, o sea, o purifica o consume. A ver, cuando tú tienes, vamos a poner el ejemplo del hierro. ¿El hierro es malo? El fierro como tal. ¿Es malo? Inclusive el hierro. No, pero tiene impurezas que lo hacen ¿qué? Frágil. Si tú tiras el hierro de una altura muy alta, se rompe. ¿Por qué? Porque es frágil, porque tiene mucho carbono en su composición molecular. ¿Qué hacen para sacar todo el carbono y convertirlo en acero? Ese sí es irrompible. ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan? Lo meten a la fundición, lo meten ardiendo al fuego, exactamente, y lo sacan y le ponen una golpiza. ¿Para qué? Para que todo el carbono salga, para que se vaya purificando y quede libre de carbono, porque el carbono es lo que hace. Mientras está fundido, también le quita lo que no sirve. Claro, hay que quitarle la ¿cómo le llaman? Sí, la rebaba, pero ¿cómo es? La laja, ¿cómo se llama? ¿Qué? Lo que le quitan, la rebaba esta. Las impurezas, ¿cómo se llama? Esas impurezas, ¿cómo se llaman? Escoria, exactamente, ¿no? Se quita la escoria, ¿no? Bueno, pues lo mismo es aquí. Si Hasatán es solo maldad, ¿qué va a quedar de él? Nada. Se consumirá. Será consumido. Exactamente. Entonces, por eso dice que será metido en el fuego para purificación. Pues claro, pero todo aquel que es solo maldad será consumido. Porque Pablo también habla, mire cada quien cómo sobrevive. Exactamente. El fuego y el fuego la probará, dice, ¿no? Exactamente, porque a través del fuego será probado para la obra, claro, el andar de cada uno. Para que de rato no digas, si yo andaba bien, ¿por qué no me despertaron? ¿Por qué no fui transformado? En serio, Pablo mismo te dijo, pruébate, prueba el Ruach, ¿no? Del cual manifiestas que eres.
De hecho, Pablo mismo en su ministerio fue probado. Claro, Le dijo, va a ver cuánto tiene que padecer a causa de mi nombre, porque él ya tenía pasado. claro, Tenía que empezar claro, a purificarlo a Pablo. exactamente. Pablo tuvo un proceso de purificación que empezó ¿con qué? Con quedar ciego. Ahí empezó el proceso de purificación de Pablo. Ahora, no sé si lo sepan, y lo hemos dicho ya aquí antes, pero para quien no lo sepa, Pablo tardó casi 12 años en predicar una sola palabra, 14 años en sacar una palabra de su boca para hablar del Evangelio. 14 años escuchando a los apóstoles, 14 años purificándose, 14 años siendo transformado. Por eso él puede decir, pongan a prueba su espíritu, su corazón y sus intenciones. Porque el fuego es lo que hará. Y el que no se ha encontrado conforme a la voluntad de Adonai, entonces será echado al lago de fuego. Dice el 11, entonces yo miraba, de Daniel, a causa del sonido de las palabras arrogantes del que hablaba, que era el cuerno, el acusador, miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero se les prolongó la vida hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Luego llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad, la realeza, todos los pueblos, las naciones y las lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará, y su reino no será destruido, o sea, será indestructible. Y no es otra cosa más que el entronamiento de Yehoshua como rey, ¿no? A Daniel se le fue revelado tal y como a Juan, como acaba de decir bien el Chavilo, ¿no? El día del Señor. A Daniel y a Juan se les fueron revelados en visión el juicio final de todo aquel que no creyó y siguió los pasos y la influencia de Hasatán. Esto es muy delicado, ¿sabes? Porque es que nosotros nos equivocamos tanto porque decimos, es que es la gracia del Señor la que nos mantiene vivos. Y como vivo bajo la gracia, me puedo dar permisos. Pero no entendemos, como dice también la Escritura, que acumulamos ira para el día de la ira, ¿no? Y a veces nosotros no vamos comprendiendo y no vamos entendiendo que cuando hacemos conscientemente el mal, lo que estamos haciendo estamos poniéndonos así en ira para el día de la ira. Y entonces nosotros no podemos decir, somos del Señor, si conscientemente hago lo que no es para el Señor. O lo que no es del Señor. A veces, hombre. No es a veces. Es pasar por alto el tiempo de ignorancia, pero una vez conozcas la Torah, empieces a dimensionar en realidad lo que es la realidad. Exactamente. Por eso hay hermanos que están creciendo, están conociendo, pero a medida que van creciendo en la Torah, en el Evangelio, van dimensionando. Exactamente. Es muy grave, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros estamos llamados, como ya entendidos y enseñados, a entender la gravedad, como bien dice Gerson, la gravedad de este asunto. La gravedad de no dimensionar la deshonra que hay hacia Dios cuando nosotros hacemos conforme a lo que se nos antoja y queremos y dejamos de hacer conforme a la voluntad de Adonai. Por eso hace rato les decía, eres mentiroso, pues eres a la figura de Hasatán. Eres ladrón, pues eres a la figura de Hasatán, ¿no? Eres corrupto, murmuras, todos estos pecados que ya sabemos. Es más, inclusive, y esto es muy fuerte, pero es así, eres orgulloso, muy orgulloso, yo soy aquel y no quiero, y todos están por debajo de mí, pues eres a la figura de Hasatán. Y por eso es la urgencia de que nosotros debemos golpear, como dice Pablo, nuestra carne, ¿no? Lo veíamos en los varones. Golpear nuestra carne, ponerla por servidumbre, para que no se sublime sobre nosotros,
y entonces terminemos estando más conforme a la voluntad del enemigo que conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que mirar y observar la profundidad de lo que representa esto. Y entender y mirar la profundidad de lo que representa esta primera fiesta, este primer Moed, esta primera cita divina con el Creador. Y si no ha venido a ti el entendimiento todavía, que el sonido del shofar que al rato emitiremos sea como un pum en tu cabeza y despierte tu espíritu, porque cuando suene el shofar final ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Yo cuando escuché la primera nota me arrepiento. No, de hecho, en la semana les puse, ¿te acuerdas? Claro. La manera en la cual un creyente debe conducirse en este mundo es como si fuese el como día si final. ya fuese el día final. Como si estuvieras ya previo al día final. Considerando que ya el Señor viene y ya es inminente. Pero qué triste y qué lástima es que a veces tenemos que pensar de esta manera, porque el amor a Dios no nos alcanza. El amor a Adonai no nos alcanza. No nos alcanza y no nos permite entonces andar conforme él anduvo y hacer su voluntad. Porque no hay de otra, perdón si es muy duro esto, pero es la realidad. Cuando amamos al Señor, entonces vamos en pos de lo que Él nos ordenó y hacemos conforme a su voluntad. El mandamiento que Él nos da, o que nos da el Eterno en este día, ¿cuál es? Lo dijimos hace rato, escuchar el sonido del shofar, ¿no? Es esta la mitzvah, es este el mandamiento, ¿no? Y que lo dijimos hace rato, no es hacer sonarlo, no, es escucharlo. ¿Ok? Bueno, y les pongo yo, ¿qué es lo que Adonai nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno con el mandamiento de escuchar la Trua? ¿Qué representa el shofar y escuchar su sonido? ¿Qué representa con todo lo que hemos escuchado y hemos dicho en este momento? ¿Qué representa? ¿Qué representa el sonido? Venida, ¿no? ¿Mande? La voz de Yehoshua, su segunda venida. Así es. Fíjate, conforme a lo que la Escritura, o lo que encontramos en la Escritura, el sonido del shofar declara a Adonai como nuestro Elohim, como nuestro Rey, como nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor y quién es nuestro Rey? Como bien acaba de decir Gerson, Yehoshua HaMashiach. Es la voz de Yehoshua HaMashiach mismo. Salmo 47, fíjate, me encanta el Salmo 47 porque es corto, pero es muy, muy, muy completo. Salmo 47, lo leo yo para que no nos vayamos tan largo. Naciones todas, aplaudan, aclamen a Elohim con gritos de alegría, porque Hashem su Elión, es respetable, es el gran rey de toda la tierra. Él somete a todos los pueblos, pone las naciones bajo nuestros pies. ¿Te das cuenta cómo es profético? Después de haber escuchado todo lo que escuchamos ya ahorita en el estudio, leemos el Salmo 47 y puedes decir, mira, este salmo es profético, es escatológico, porque ¿cuándo serán puestos las naciones a nuestros pies? ¿En este momento? Pues no. Cuando seamos transformados, ya en nosotros no hay evidencia de pecado alguna, ni relación con el pecado, sino que seamos incorruptibles y entonces podremos gobernar junto con Él las naciones. Y entonces este salmo te vuela la cabeza, porque te está hablando de que Él es respetable, Él es el rey de toda la tierra y Él somete a todos los pueblos y pone las naciones bajo nuestros pies. Ya está entendido, si tú lees esto, todo lo que sucede en el día del Señor. Él nos ha escogido Él nos ha escogido nuestra herencia, la tierra gloriosa de Jacob su amado. Subió a su trono el Elohim Hashem entre las aclamaciones y al son de la... Fíjate, ¿quién subió? ¿Quién subió de la tierra a su trono? Yehoshua, resucitado. ¿Te das cuenta cómo este salmo dice mucho más de lo que pudieras pensar que dice? Está hablando del que subió,
Él subió a su trono, el Elohim, Hashem, entre las aclamaciones y al son de ¿qué? De trompeta. Canten a canten a Elohim, canten a nuestro rey, canten, porque el rey de toda la tierra es Elohim. Cántenle con entendimiento. Elohim es el rey de las naciones. Se ha sentado Elohim en su trono. Los príncipes de las naciones se han unido al pueblo de Elohim, de Abraham, porque de Elohim son los poderes de la tierra y Él está sobre todos. No es nuevo, y ya lo hemos dicho muchas veces, en el antiguo Israel, cuando a alguien se le daba la condecoración de rey y era coronado, se hacía sonar el shofar, ¿no? Y se le ungía, claro, para declarar oficialmente su reino, su autoridad. Pero se ungía con un cuerno. Con un cuerno, claro, aceite. Pero después también se hacía sonar el shofar para que entonces todo el mundo se enterara que este es el nuevo rey y que tenía autoridad. ¿Vale? De igual forma, al escuchar el shofar en Yom Teruah, al obedecer la mitzvah de escuchar la truá, declaramos y aceptamos a Hashem como la única autoridad. Porque este no será un sonido de shofar como el que nosotros solamente tocaremos, sino será el shofar celestial, el sonido de la truá celestial, lo que escucharemos. El mismo sonido que se escuchó en el monte Sinaí. Es como el que se escuchó en el monte Sinaí, exactamente. Estaba hablando la voz del Señor y todo el mundo dijo: se acalambraron todos, ¿no? Vamos a morir. El shofar también es una señal de alerta. La truá es una alarma. Yo por eso les pongo, les decía hace rato, que esta truá nos haga despertar, porque es como un despertador. Debe ser algo que te impacte. Despertará a los muertos, ¿no? A los que murieron en Yehoshua, que murieron conforme a su voluntad. Es interesante que el salmo que acabamos de leer lo escribieron los mismos hijos de Korah. Fíjate, O sea, con una es increíble, ¿cierto? Ellos vieron un juicio del Señor. Ellos vieron un juicio inminente, claro, así es. Para ellos no era ajeno el juicio del Señor. ¿Te imaginas? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena aportación esa, ¿eh? Sus hijos. Son los hijos de Korah, uno de ellos el que escribe este salmo, ¿no? Fíjate nada más, les pongo yo aquí, que debe de ser como este despertador, y les pongo yo que haga despabilar nuestro espíritu, ya, despertar del aletargamiento espiritual, ¿no? Es que un poquito más, un poquito de dormir, un poquito de poner una mano sobre la otra, dice, ¿no? Proverbios. Es tiempo de despertar. Es tiempo de obedecer, es tiempo de honrar a Dios, honrarle conforme a su voluntad. Tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de no perder el tiempo, de tomar conciencia y examinarnos. El sonido del shofar nos advierte y nos hace el recordatorio de que llegó el tiempo de examinar y corregir nuestros caminos, quebrantar todo orgullo y con humildad de nuestro corazón transformar nuestras vidas. Ojo, mientras que estamos vivos. Perdón, mientras que no suene el shofar final, ¿no? Por eso hacemos sonar nuestro shofar cada Shabbat, y por eso, obedeciendo la mitzvah o el mandamiento, escuchamos la truá en el día que el Señor nos ha ordenado que así sea, que se nos ha sido demandado. Isaías 58:1 dice: clama a todo pulmón, o sea, a grito, sin restricción, alza tu voz como un shofar, denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Que este sonido de shofar te acuse, y entonces tú vayas en tu misma teshuvá y en tu mismo despertar de arrepentimiento, digas: yo sigo haciendo esto, yo sigo haciendo el otro. Es necesario quitarlo, es necesario cambiarlo, es necesario transformarlo de mi vida. Fíjate lo que dice Jeremías 4, del 4 al 5. Ya vamos.
Jeremías 4, del 4 al 5. Abran sus corazones a Hashem, quiten el prepucio de su corazón, o sea, circunciden su corazón. Y lo hemos dicho un montón de veces. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Porque así como quitar el prepucio, quitar del pene del hombre, del miembro del hombre, esa carne que no sirve de nada, y es quitar el prepucio. ¿Qué sería quitar el prepucio de nuestro corazón? Lo que no sirve de nada. Lo que más que ser bueno es tropiezo para nosotros. El orgullo. El orgullo. Que es el padre de todos los pecados. Abran sus corazones, dice, circunciden su corazón, oh hombres de Yehudá y habitantes de Jerusalén. Me encanta porque dice de Judá, porque el pueblo judío, y Jerusalén, ¿se acuerdan qué era? El resto. No sea que mi ira salga como un fuego y arda y no haya quien le apague por causa de sus obras perversas. Proclamen a Yehudá, anuncien a Jerusalén y digan, toquen el shofar en el país, pregonen en altavoz y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Hay un llamado. Hay un llamado. Y en cada Yom Teruah es un llamado a ser transformados. Para que, como esa figura y sombra de la transformación final que habrá, así nosotros debemos ir transformando. Cada día más caminando hacia dónde? Hacia la figura del perfecto, del varón perfecto, el único que es perfecto en estos momentos, que es Yehoshua HaMashiach. Joel dice en el capítulo 2, verso 1, toquen el shofar en Sion, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y se acerca. Me encanta Joel porque en Joel está todo la película. Escuchar el shofar en este día debe ser el recordatorio no solo del juicio de las naciones y de todo aquel que ignoró la obra redentora de Yehoshua HaMashiach, sino un recordatorio que haga brincar nuestros corazones de emoción, pues los que nosotros conocemos al Señor hemos sido redimidos. Debe haber alegría, un brinco en nuestro corazón de alegría, pues les pongo yo, pues el día que se completará nuestra redención será un día como este. Y está cada vez más cerca. Debe haber emoción, alegría, ¿no? Porque seremos transformados. Y como decía bien David hace rato, tal vez haya tristeza y esta doble amargura, o sea, esta doble sensación de alegría, pero también de amargura y de desconsuelo, no sé, de dolor por los que aún están lejos y no anhelan la redención. Y se quedarán sin ser transformados. Joel 2:12 dice al 17, sin embargo ahora dice Hashem, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, llanto y lamento. O sea, hay tiempo todavía. Rasguen su corazón en vez de sus vestiduras. ¿Escuchas esto? Y vuelvan a Hashem su Elohim, que es el bondadoso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor, y que renuncia al castigo. Que renuncia al castigo. ¿Quién sabe si se vuelva y se apiada? Dice, fíjate, y deja atrás una bendición para la ofrenda de harina, para la minjá y las libaciones. ¿Con qué eran las libaciones? ¿Con qué se hacían las libaciones? Con vino. Exacto. Pongan atención lo que dice aquí. Esto es glorioso. Hoy en la mañana estaba desayunando y estaba releyendo y me golpeó que hasta la lágrima se me salió. Y a mi mujer dije, ven, quiero que leas esto. ¿Quién sabe si él se apiade? ¿Quién dice? ¿Quién sabe si él vuelve? Primero, vuelve. Escucha, él vuelve y se apiada y deja atrás una bendición para la ofrenda de harina, para la minjá, que es el pan, un pan. Dice, y las libaciones, las ofrendas de vino
a Hashem, el Elohim de ustedes. Pues justo como lo dice Joel, así el Señor lo hizo. Él trajo y dejó una ofrenda de pan y de vino. Se apiadó. No nos dejó en la condición en la que estábamos, caídos, corruptos. Lucas 22, del 19 al 20. A mí me voló la cabeza esto, porque dice, y fíjate cómo lo dice, ¿quién sabe? Igual y se apiada. Igual y viene y deja los elementos para que seas redimido. Él mismo. ¿Y qué crees? Que así lo hizo. Lucas 19:20. Él mismo lo hizo. Y me encanta, porque cuando estaba leyendo fue cuando pum, vino a mi cabeza y me voló. Entonces tomó pan de Joshua. Y después de dar gracias lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo para ustedes. Esta es la libación. La minjá que les he dejado. Hagan esto en memoria mía. ¿No? La minjá de la que habla Joel. Lucas 22, del 19 al 20. ¿Está bien? Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que por ustedes se derramará. La libación, ¿se acuerdan? De la que habla Joel. Es increíble. Todo apunta a Mashiach. Ahí estaba. Todo el que escuchó a Joel o a Joel y tuvo el entendimiento, y el Señor le hubiera dejado permitir tener un pensamiento profético, esto es una verdad. Al final eso era una práctica constante, ¿me explico? Que se tenía un entendimiento de lo que se estaba haciendo. Así es. Nosotros nos tocó Yehoshua. No teníamos tanto conocimiento de las prácticas o de los rudimentos para poder ofrecer algún tipo de sacrificio, y por eso es que no se relaciona tan fácilmente. Claro. Pero ellos lo tenían. Lo tenían muy claro y muy prendido, muy. Era Mashiach. Claro. Pero imagínate cuando viene el Señor y en la cena y ellos escuchaban y entendían lo que había dicho Joel o Joel, y va a dejar una minjá, se apiadó de nosotros. Y Él en su carne hay salvación, y si bebemos el vino, ¿no? Y la muerte y resurrección. O sea, yo creo que Dios, no sé si fue 2 semanas después o 9 meses después, o cuando haya sido que les explotó en la cabeza, o tal vez en ese mismo instante. Pero wow, hoy en la mañana a mí me voló realmente, ¿no? Seguimos. ¿Mande? Sí, el que acabo de leer dice: quién sabe si vuelve y se apiada. Sí, pero claro, acuérdate que el volver no significa que volviera a la tierra, sino que igual y Él se acuerda de ustedes nuevamente. Porque acuérdate en qué condición se encuentra el pueblo cuando Joel escribe esto. Él está dando una profecía de que se arrepientan y vuelvan de sus malos pasos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Joel? Igual el Señor vuelve a ¿cómo se llama? A acordarse de ustedes, y deja por ahí una minjá y una libación para redención y salvación de ustedes. ¿Me entiendes? No significa que haya venido antes. No, la Torah dice literal que el Señor nos dejó su propia suerte. Claro. Entonces, cuando Él levantó profetas, Isaías, Jeremías, Joel, Oseas, todos hablaban de que ellos se volvieran al Señor. Se volvieran al Señor. Pero aquí Joel está diciendo: pero ustedes, ya que no se quieren volver al Señor, si el Señor volviera, si el Señor volviera su rostro hacia ustedes. O sea, dice, exactamente, esa es la traducción correcta. Volver su rostro, porque dice: ¿quién sabe si se vuelve como quien va adelante y voltea? ¿Me entiendes? ¿Quién sabe si el Señor, y vuelve su rostro, vuelve a tener atención de ustedes, ¿no? Y se apiada y deja atrás una bendición, ¿no? Para la ofrenda de harina y para la minjá y las libaciones. La virtud de Aarón, la bendición. Claro. Adonai vuelva su rostro. Exactamente. Hacia ti y te dé shalom, ¿no? Vamos a seguir con Joel 2. En el verso 15 dice: toquen el shofar en Sion. John Teruah.
pregonen un ayuno, proclamen una asamblea, Yom HaKippurim, ¿no? Reúnan, Joel 2:16. Sí. Reúnan al pueblo, hagan que la congregación se purifique, junten a los viejos, reúnan a los bebés y a los niños de pecho, que el novio salga de su recámara, la novia de su lecho nupcial. Las bodas del Corbán perfecto, ¿no? Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, los ministros de Hashem, y digan: perdona a tu pueblo Hashem, que no se convierta tu posesión en una burla, para que no se mofen las naciones, que no digan los pueblos: ¿dónde está el Elohim? El ruego de Moshe. ¿Dónde? El ruego de Moshe. El ruego de Moshe, exactamente. Intercedamos por los que aún no le conocen. Decíamos, ¿no?, que será como esta agridulce, ¿no?, de cada que viene el día de sonar la truá, la alegría increíble de que Él nos ha llamado, de que le conocemos, de que atendimos el llamado de Él, pero también viene la parte amarga y dolorosa de que todavía hay quienes no. Pues seamos como esos, porque dice, fíjate, ¿no? Lloren, dice, los sacerdotes. Y Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? 1:5 y 6, ¿qué dice? Que fuimos hechos sacerdotes. Proclamen, dice, lloren los sacerdotes, los ministros, y digan: perdona a tu pueblo, Hashem, que no se convierta tu posesión en una burla, para que no se mofen de las naciones, que no digan los pueblos: ¿dónde está el Elohim de ellos? Entonces busquemos interceder por los que aún no le conocen, para que cada Yom Teruah haya más y más y más, escuchando, siendo transformados poco a poco para el día de la final trompeta. A los que han endurecido su corazón, a los que le conocieron pero ya no quieren saber de Él, a los que ni siquiera les interesa, a los que están duros como con una concha. Pongámonos de rodillas y oremos por los que aún están lejos de Yehoshua, ignorando quién es y viviendo conforme al mundo. En oración y súplica clamemos una y otra vez, no nos cansemos de orar por ellos. Joel 2:21 dice: y tu tierra, alégrate y llénate de gozo, no temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles de las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo que en el Señor su Elohim, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Esta es otra, ¿cómo se llama? Referencia a eso. La lluvia temprana. ¿Cuál fue la lluvia temprana? Mashiach es la lluvia temprana, su muerte y resurrección. ¿Y la lluvia tardía? La vuelta segunda. La creación misma será restaurada. Alegrémonos, les pongo yo aquí, porque la lluvia temprana ya ha caído. Nuestro Señor Yehoshua HaMashiach ya ha venido. Y Adonai nos promete la lluvia tardía, no como la lluvia que llega tarde. ¿No? ¿Me entiendes? Uy, la cita era tal fecha, pero llegó tarde. No, la lluvia tardía, ¿no?, o la que tarda en venir, es porque así debe de ser en el tiempo exacto y perfecto para que así sea. Tardía, pues es ahí cuando se necesita. Esto es agrícola, 100%. Las lluvias primeras son las que dan la potencia para que el fruto, ¿no?, para que dé todo lo que tiene que dar, lo que sembraste. Y la lluvia tardía es la que permite que siga vivo, para que no se seque, para que tenga el refresco. ¿Entiendes? Entonces la lluvia tardía no es una lluvia que llega tarde y que bueno, no. Todos los que siembran están esperando en determinado momento la lluvia tardía.
tiene que venir. Y cuando llega, Baruch Hashem, llovió otra vez para que todas nuestras siembras no mueran. Llega en el tiempo exacto que se necesita. ¿Entiendes? Así también hará el Señor. La restauración y la vida eterna que ha de venir, ¿no? Es esa lluvia tardía. Es su segunda venida, que será en el momento justo, exacto, conforme a la voluntad del Rey de Reyes. Ya vamos a acabar, ya terminamos casi. Romanos 8, del 21 al 24. Fíjate cómo había una visión perfecta y clara en los apóstoles y todos. Romanos 8, 21 al 24. Dice, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Se acuerdan que dijimos hace mucho tiempo, o en algunos estudios, que cuando Eva y Adán, o Adán y Eva, en el orden que quieras verlo, pecaron y entró la corrupción en ellos? Entró la corrupción no solo en ellos, sino en ¿qué? En toda la creación. ¿Ok? Se volvió corrupta también la creación. ¿Sí? Entonces, hoy como tú miras la naturaleza perfecta y bella, pues es aún más perfecta y más bella todavía. Pero también la misma naturaleza, la misma creación, según lo que vamos a leer ahorita, espera la redención también. Porque cuando seamos redimidos, también será redimido toda la creación, todo lo que el Señor hizo. Dice Romanos 8, 21 al 24, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos el Ruach, el Espíritu, como primicia, gemimos, dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que clamamos, esperamos y ya queremos y gemimos porque ya suceda. Señor, vuelve pronto, ven pronto, Señor, ¿no? Porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Por qué? ¿Quién espera lo que ya está viendo? Exactamente. Y entonces, una vez completada la redención, habiendo sido transformados, ¿no?, junto con toda la creación, entonces Yehoshua tabernaculizará, habitará entre nosotros. Seguimos en Joel, en el capítulo 2, vamos al verso 26 al 27. Dice, ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor su Elohim, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. O sea que todos estaremos gordos porque comeremos hasta saciarnos. Pues no habla de eso. O sea que habrá abundancia de Él, de su santidad, ¿no? De las cosas que te dan vida. Aquellos serán saciados. Exactamente. ¿No? Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor, su Elohim, y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Por qué dice que su pueblo nunca más será avergonzado? Porque el avergonzador será destruido. Sí, pero al día de hoy, ¿el mundo entero es avergonzado? Hay una vergüenza continua, un oprobio continuo y una burla de las huestes de maldad hacia el hombre todos los días. Una profanación. Porque fue engañado y después le gustó el engaño. Y la pérdida de dignidad fue inminente. Y al día de hoy el hombre se comporta como peor que un animal, yendo en pos de sus instintos. Y entonces ese día, cuando seamos transformados, nunca más será avergonzado. Será este el tiempo de Sukkot, en el día glorioso del Señor, en el que Yehoshua mismo habitará entre los suyos, los que ya han sido transformados
y con una naturaleza nueva, sin relación al pecado, los que fueron resucitados para vida eterna y los que hayamos sido transformados para estar eternamente en su presencia. Ya habrá más tiempo para que hablemos también de Sukkot. El día del Señor no es un día en sí mismo, sino una serie de eventos que dan inicio, ¿cuándo? Al sonar del shofar. En un día como el día de hoy, a las 8:30 de la noche para nosotros, el día de mañana, ya conforme bíblicamente será a la caída del sol, ¿no? Es el momento que al sonar de la trompeta habrá juicio y entonces sabremos que ha empezado el tiempo de nuestra redención. Y por eso es solemne y no es un día como cualquier otro. Es un día que debemos guardar y respetar, como cada uno de los moed que el Señor nos ha dado. Ahora, para los que hemos creído y sabemos el plan, pues debe ser, como decíamos hace rato, un día de gran alegría, de regocijo, para la honra y la gloria del Señor. En obediencia, les pongo yo, observemos cada moed para saber que nuestro Redentor, para ser evidente y para recordar que nuestro Redentor vive y le honramos con nuestra obediencia. Guardemos de la mejor manera posible este moed, esta fiesta. Hay mucha gente que tiene que trabajar, por ejemplo. Bueno, el sábado es mucho más complicado, pero si esto nos tocase en un martes, como Yom HaKippurim que cae en martes, y gente que no va a poder decir, no voy a ir a trabajar, porque no vivimos en una teocracia, sino estamos sujetos a las cosas a cómo se vive en este mundo. Pues hemos dicho muchas veces que así como cuando tocaba trabajar en Shabbat, y tú guardabas Shabbat en tu corazón, así guarda, así mismo guarda las fiestas. Vamos a enviar en un ratito ahí al grupo de los del camino, y vamos a subir también al Face el sonido de la Torah, para que ahí donde estés y donde te agarre, pongas tus audífonos, ¿no? En tus 15 minutos, 20 de comida o de descanso que tengas, oras, le das gracias al Señor por dejarte participar de esto y escuchas la Torah, ¿no? En honor, en honra y gloria para Adonai. Y como en cada Shabbat te guardas de las cosas que se ven, de escuchar las cosas que no hay de escuchar, de las conversaciones, de todo esto, ¿no? Conmemoremos este día que dará inicio cuando el sonido del shofar resuene y la truá, anuncie la llegada del rey. Y ya para terminar les pongo que este moed que viene, este Yom Teruah, Hashem Yehoshua nos permita seguir transformando nuestras vidas para que el día en que el shofar del Señor suene y sea escuchado en todo el mundo, nuestra emuná esté fuerte, sólida, conforme a lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Y nuestras vidas den gloria a Dios, den honra al Rey, anuncien con nuestra manera de vivir que el Señor es nuestro Rey, respondiendo amorosamente y en obediencia a lo que la Torah nos ha enseñado. Porque, no sé si lo sabes y si no, entérate, nuestro Redentor vive. Yehoshua HaMashiach vive. Amén. Y viene pronto y mucho antes de lo que imaginamos. Amén. Chag Yom Teruah Sameach, que en español sería feliz fiesta de la Truá. Amén. Vamos entonces a terminar hasta aquí y vamos a que en la tarde escuchemos la parashá que corresponde, ¿no? Y vamos entonces también a escuchar a la caída del sol cuando empiece la fiesta de Yom Teruah, el shofar. No se olviden que lo vamos a transmitir. Vamos a transmitir en vivo para los que están lejos el sonar de la Truá. Vamos a tener un pequeño seder, un pequeño tiempo en donde vamos a explicar cositas, donde vamos a dar gloria a Dios, sobre todo orar y darle gloria y presentar a nuestro Corbán perfecto, Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues aleluya. Shabbat Shalom a todos.